eso han pedido, han programado con planta de hormigón que les envíe 60 metros cúbicos de hormigón cada 40 minutos. Ustedes le han pedido a planta que les envíe un camión de hormigón con 8 metros cúbicos. Entonces todo eso se programa para que ustedes tengan una hormigonada continua y la planta se pueda organizar. Entonces ustedes hacen todas las negociaciones con planta de hormigón para que les envíe el hormigón al día y la hora pactada, ¿sí? Bueno, llega el día de la obra, ustedes han verificado las armaduras, han verificado todo, y llega el primer camión de hormigón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Están en el piso 6, tienen que hormigonar el piso 6. ¿Qué cosas le debería verificar a ese hormigón? La fluidez, Inge. Bueno, ¿y qué es la fluidez? Porque con una bomba a presión para que suba, digamos. Bueno, está la bomba ahí, está puesta la bomba, están puestos los caños, o si es con pluma, está la bomba ahí, y llega el hormigón. ¿Cómo verifican esa fluidez? Y con el cono de Abraham. Bueno, hago un cono de Abrams. ¿Qué es lo que tendría que esperar de ese asentamiento? ¿Cuánto debería ser? No digo que me digan un valor exacto, pero un rango de asentamiento. Lo tengo que bombear. 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Cuánto? ¿Ah? Bueno, tiene que ser fluido. Tiene que tener entre 12 y 15 centímetros, tiene que tener de fluidez ese hormigón para que yo lo pueda bombear. Está bien, listo. Entonces ustedes van a verificar asentamiento. ¿Qué otros ensayos pueden hacerle a ese hormigón en estado fresco? Muchos otros ensayos. Pueden medirle la temperatura, ¿sí? Porque hay, digamos, más de 30 grados en el hormigón, no sé, más de 30, no recuerdo, 30 o 32 grados, no se puede recibir hormigón. No es correcto tener hormigón a más de 32 grados, si no me equivoco, ¿sí? El reglamento dice 30, pero creo que hay una norma IRAM que dice 32, si mal no recuerdo. Bueno. Entonces puedo medir asentamiento, temperatura, puedo medirle la densidad al hormigón, Eh, puedo medirle contenido de aire, ensayo de contenido de aire del hormigón para ver que tenga la cantidad de aire que uno espera, si es que hay un requerimiento por contenido de aire. Digamos, cuando ustedes están ejecutando una obra, está la planta de hormigón, quien provee el hormigón, y ustedes, o quien ejecuta la obra. Está planta de hormigón y quien ejecuta la obra. Son las dos partes actuantes, digamos, en esta escena. Los dos son responsables del hormigón que se está manipulando. Por un lado, el hormigón que se entrega. Obviamente la planta de hormigón tiene que cumplir con los requerimientos que ustedes han impuesto, y también quien ejecuta la obra, que manipular ese hormigón, tiene gran responsabilidad de lo que le pase a ese hormigón, porque si ese hormigón está mal trabajado, no significa que sea digamos, están logrando o echando a perder, por así decirlo, un determinado hormigón, no porque la dosificación sea mala, sino porque la manipulación es incorrecta. Entonces, las dos partes que interactúan en el proceso de hormigonado son los responsables de ese hormigón. Y por lo tanto, se debe, por un lado, hacer la dosificación correcta, como debe ser, para llegar
a la resistencia, durabilidad y los requerimientos que ha tenido ese hormigón en estado fresco. Y por el otro lado, quien manipula ese material para no perjudicar el hormigón, no perjudicar. Que es muy común que se lo echa a perder, marca el término, que se lo echa a perder en obra el hormigón. La dosificación está muy bien hecha, muy bien lograda, pero en obra quien manipula ese hormigón puede tener acciones incorrectas para ese hormigón. Entonces el resultado, desde luego, puede ser no conforme. Bueno, ustedes pueden medir todos los requerimientos particulares que pueda tener ese hormigón, ustedes lo tienen que medir. Si han pedido un determinado asentamiento, un determinado contenido de aire, una determinada temperatura, una determinada densidad del hormigón, eso lo tienen que medir. Porque es como que digamos, no hay otra forma de garantizar que se cumpla con los requisitos que ustedes han impuesto para ese hormigón que midiéndolo, evaluándolo y determinándolo. Si ustedes dicen que tiene que tener 12 centímetros de asentamiento, no hay otra forma que llegue el camión y medir los 12 centímetros de asentamiento. Y de ahí ver qué es lo que pago, si no tiene, si estoy con más de 12 centímetros o menos de 12 centímetros. Pero ustedes tienen que medir. Si ustedes han pedido el hormigón con un contenido de aire de 3,5%, lo tengo que evaluar. ¿Cómo voy a saber yo si eso tiene 3,5%? No hay otra forma que medirlo. O si estoy pidiendo un hormigón de determinada densidad porque trabajo con un hormigón alivianado o algo por el estilo, no hay otra forma que medir la densidad de ese hormigón para saber si es el hormigón que yo estoy pidiendo. Ni hablar, por supuesto, de la resistencia. Lo que pasa es que cuando yo digo, dame un H25 de determinadas características, el H25 yo me voy a enterar muchísimo tiempo después si se cumple o no con la resistencia del hormigón. Pero hay otros requerimientos, por eso cuando hemos visto hormigón en estado fresco y hormigón en estado endurecido, porque hemos dicho son las dos etapas de vida del hormigón que son fundamentales y son imprescindibles, no me puedo olvidar nunca de una parte y de la otra. Entonces, como tengo que verificar ese comportamiento del hormigón en las dos situaciones, hay ensayos que tengo que hacerlo en estado fresco y hay ensayos que tengo que hacer en estado endurecido. Muchos de los ensayos que yo hago en estado fresco son los que me van a permitir rechazar un hormigón. Si yo he perdido un hormigón con asentamiento 12 centímetros y me llega un camión con asentamiento 18 centímetros, yo estoy en todo mi derecho, como quien he comprado el hormigón, de rechazar ese camión. Y lo rechazo porque no cumple con el requerimiento del estado fresco que yo he pedido. Lo mismo si estoy hormigonando en verano, hay un requerimiento de temperatura que les decía es 30 grados, o 32, vamos a decir que es 30, vamos a suponer que es 30 grados, lo mismo en 30 grados. Si el camión llega y determino temperatura y me da 35 grados, estoy con todo mi derecho de rechazarlo al camión porque no cumple con el requerimiento. ¿Sí? Entonces, no es solamente que llegue el camión y lo descargo directamente en la estructura. Tengo que hacer todas las verificaciones correspondientes a ese hormigón, porque todo lo que yo he pedido para ese hormigón lo tengo que cumplir. Y eso que uno está pidiendo para un determinado material no es capricho, son requerimientos que tiene el material por la estructura, por la resistencia, por la durabilidad que uno está pretendiendo del hormigón. Entonces lo tengo que meter, todo lo que yo esté a mi alcance para poder medir, lo tengo que hacer, porque nadie garantiza, no por mala fe, no digo que la planta de hormigón lo haga de mala fe y entregue un asentamiento mayor de lo que debe ser, pues puede haber errores de pesada, puede haber un error en la interpretación del pedido, puede haber un camión que esté en mal estado y nadie se daba cuenta que estaba incorporando agua dentro del hormigón. Hay un montón de cosas que pueden pasar que no necesariamente lo hace intencionalmente la planta, son cosas que pues, a veces se pueden escapar, pero yo tengo que verificarlo a eso, tengo que hacer todas mis verificaciones correspondientes. Y desde luego tengo que verificar resistencia. Si yo estoy pidiendo un hormigón H25, que significa 25 megapascales de resistencia especificada, tengo que determinar ese valor de resistencia. ¿Cómo determino el valor de qué ensayo?
¿Me escuchan, chicos? ¿Cuál es el ensayo que me permite? ¿Se le corta? Se le corta justito, Inge. Bueno, Por díganme, eso no porque sabemos qué ha dicho. bueno, díganme, chicos, el profe no se escucha, pues que no saben. ¿Cuál es el ensayo mediante el cual ustedes van a determinar la resistencia de un hormigón? ¿Qué ensayo? Y se hacen probetas para después probarla dependiendo Bueno, yo digo del... 25 megapascales de un hormigón. ¿Qué ¿Cómo? significa eso? 25 megapascales, esas probetas de hormigón. Que a compresión De tendría que compresión, Inge. Bien, ensayo de compresión. Voy a moldear probetas para ensayarlas a compresión. ¿Sí? ¿Qué dimensiones tiene la probeta que yo voy a moldear? ¿Qué dimensiones tienen las probetas que tengo que moldear? 40 por 160 milímetros. No. 30 por 15. Bueno, ¿y qué forma? 30 por 15. ¿Qué forma tienen? ¿Prismática, cúbica, elíptica? ¿Qué forma tiene una probeta de hormigón? Cilindro. Un cilindro de 15 por 30. Sí. Probeta, tengo que moldear una probeta, es un cilindro de 15 por 30, 15 de diámetro, 30 de altura. Eso es lo que tienen que responder, chicos, por favor. ¿Cómo moldeo una probeta de hormigón? ¿Cómo se moldea una probeta de hormigón? En 3 capas hay que ir colocando el hormigón, Inge. Y Bien. hay que darle varilla con punta roma. 25. No, ya me he olvidado. Sí, 25 golpes por capa. Ah, bien. Bueno. Y bueno, y entre capas hay que golpear a los costados de la probeta para que se libere el aire que tiene o y se acomode, más o Bien, menos, se compacte. bien, muy bien. Bueno, y esas probetas que yo las moldeo, ¿qué es lo que tengo que hacer luego? Las dejo ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y poner la letra de contacto y ahí podemos poner para ensayar a los 7 días y después la sacamos, las encabezamos y se la pone en la máquina para Bueno, ensayarla. bueno, voy a llevar esa probeta a una cámara de curado o las sumerjo en agua con determinada temperatura, las llevo a un curado. ¿Cómo se llama ese curado? ¿Cómo se hace el curado? ¿Cómo es ese curado? Sí. Y se la sumerge totalmente en la pileta con agua destilada. No, no es necesario que sea agua destilada, no es necesario que sea agua destilada. Ese curado que tiene la probeta se llama un curado normalizado, porque es un curado normal, porque cumple con lo que pide la norma en cuanto al curado de probetas. Hay una norma para el curado. Entonces se lo lleva a un curado normalizado, que es a 20 grados de temperatura, 22 grados de temperatura y más del 90% de humedad relativa. Sumergirla en la pileta me garantiza que tengo más del 90% de humedad, tengo el 100% de humedad, pero si yo tengo una cámara, un ambiente, si yo le determino la humedad y tengo más del 90% y la temperatura en 22 o 23 grados, estoy haciendo un curado normalizado. Bueno, 21 grados, perdón, curado normalizado. Bueno, y esas proteínas que están ahí van a permanecer en curado hasta la edad de ensayo. A los 7 días, a los 14 días, 28 días, la edad es correspondiente a los que están, para los cuales están moldeadas esas probetas. ¿Sí? Bueno, esa operación que ustedes hacen, la hacen siempre que vayan a recibir hormigón. Tienen que
medir todos los requerimientos en estado fresco, medirlos, y obviamente en estado endurecido verificar la resistencia del hormigón. Y si hay ensayos de durabilidad, que hay algunas estructuras y obras que piden ensayos de durabilidad, también lo tienen que ejecutar. Entonces tienen que hacer todos los ensayos que pide el protocolo para corroborar el estado fresco y el estado endurecido de ese hormigón, ¿sí? Ahora bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No hice. Bueno, ¿cómo sé yo que un resultado es conforme o no es conforme? ¿Cómo voy a determinar yo qué criterio tengo que tener para saber si el resultado que estoy obteniendo es conforme o no es conforme? Tengo que apoyarme en algo para saber si ese resultado, ese valor que estoy obteniendo, cumple o no cumple con el requerimiento. Si yo pedía, vamos a dar un ejemplo, si pedía un asentamiento de 12 centímetros, y bueno, y si me da 10 centímetros, ¿lo acepto o no? Si me da 11, ¿lo acepto o no? Si me da 15 centímetros, ¿lo acepto o no? ¿Qué tolerancia tiene cada una de las mediciones que yo hago para poder darle conformidad? Bueno, el reglamento me plantea cuáles son los criterios de conformidad que yo tengo que aplicar al hormigón para poder darle conformidad. Si yo estoy pidiendo H25 y me da 25,1, 26, 30, 21,5 los resultados de probeta, ¿de qué criterio voy a tener yo al momento de analizar esos resultados para decir que el hormigón es conforme o no cumple el requerimiento? Lo mismo con la temperatura, lo mismo con la densidad del hormigón, lo mismo con el contenido de aire. El reglamento plantea cuáles son esos criterios, cuál es el criterio, mejor dicho, en el cual uno se va a apoyar para poder darle conformidad al hormigón, que es lo que definitivamente uno quiere. Uno como proveedor de hormigón y uno como receptor, consumidor del hormigón, pretende que cumpla con los requerimientos con los cuales uno ha pedido el hormigón y el otro ha diseñado su hormigón. Entonces, uno espera que se cumplan esos requerimientos. Bueno, ¿en qué me apoyo? Es la pregunta. Bueno, está el reglamento CIRSOC 201 en su capítulo 4 que plantea cuáles son los criterios de conformidad del hormigón. Eso es para ustedes que están recibiendo un hormigón en obra. Se apoyan en el reglamento CIRSOC 201. Para hacer la elaboración del hormigón hay todo otro procedimiento aparte que está muy emparejado con el reglamento CIRSOC, que es la norma IRAM 1666. 1666, que es correspondiente a las plantas de hormigón. Son las que usan las plantas de hormigón, las que trabajan bien, obviamente, para dosificar su hormigón, para hacer sus controles, porque tengo que determinar, y más en planta de hormigón, que los volúmenes son muchísimo, en cuanto a continuidad y en cuanto a volúmenes, muy superiores a lo que tiene una obra. La obra consume un determinado volumen de hormigón y termina la obra. La planta siempre, permanentemente está elaborando y produciendo hormigón. Entonces, ¿cada cuánto saca probeta? Le saca probeta a todos los mixers, le mide asentamiento a todos los mixers, le mide temperatura, o cuáles son los periodos en el cual no los periodos, ¿cómo se llama? Los intervalos entre los cuales uno va a hacer un muestreo y va a medir. Bueno, por un lado está la planta de hormigón, que se apoya en la norma IRAN 1666, y ustedes, si es que se desenvuelven en obra, se apoyan en el reglamento CIRSOC 201, capítulo 4. Es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Criterios de conformidad. Me van a dar el marco dentro del cual yo le voy a poder dar conformidad al hormigón. Y me va a plantear qué posibilidades tengo de acción frente a una determinada cantidad de hormigón que me dé no conforme. Porque puede pasar, supongamos que pida 5 motos hormigoneros de H25 con asentamiento de 12 centímetros. Y capaz que el camión 1 me llega bien, el camión 2 me llega bien, el 3, el 4, en vez de 12 centímetros, me ha llegado con 10 centímetros. Bueno, tengo que determinar qué cantidad de hormigón es
en principio no conforme, y qué puedo hacer con ese hormigón, ¿sí? Porque no significa que el hecho de que sea no conforme no significa inevitablemente que está descartado, ¿sí? Antes de descartarlo tengo que ver de salvarlo, por así decirlo, ¿sí? Tengo herramientas para poder salvar ese hormigón. La primera herramienta es la tolerancia que tiene la medición, obviamente. Si el asentamiento es de 12 centímetros, más menos algo, ¿sí? Más menos 2 centímetros, de tal manera que uno tenga un marco en el cual, márgenes dentro del cual uno se pueda mover, dándole, el objetivo, como siempre digo, es darle conformidad, dar que tener un hormigón de calidad. Y depende de las dos partes, quien elabora el hormigón, quien lo recibe y lo trabaja el hormigón. Entonces tengo que saber en qué apoyarme o en qué justificarme para saber si el hormigón que estoy recibiendo es apto, es conforme o no es conforme, ¿sí? Bueno, ¿se entiende en qué los quiero ubicar? ¿Se entiende dentro de dónde los quiero hacer trabajar hoy? Sí, Bueno, Sí, se entiende. perfecto. Acá yo les muestro, este es el capítulo 4. Ahí ampliamos. Este es el capítulo 4 del reglamento CIRSOC. Acá están criterio y control de conformidad del hormigón. Si ustedes empiezan a leer el capítulo 4, primero que les dice es, vamos a marcar acá, bueno, capítulo 4 dice, los criterios de conformidad, ¿sí? Estoy leyendo del reglamento, son las disposiciones destinadas a establecer si el hormigón que se colocó en una estructura cumple con los requisitos especificados por este reglamento, el 201, y los documentos de proyecto. Los documentos del proyecto son los requerimientos que tiene el hormigón. Es donde me dice, tiene que ser H25 con asentamiento tanto, temperatura tanto, densidad de tanto, contenido de aire determinado, etc. Bueno, los criterios de conformidad contenidos en este capítulo están referidos a las propiedades del hormigón fresco y del hormigón endurecido. Es lo que yo les decía al principio, no solamente es resistencia del hormigón, no solamente es durabilidad del hormigón, tengo que verlo al hormigón desde que nace, darle conformidad al hormigón desde que nace. Y eso es evaluar su estado fresco y su estado endurecido, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la presentación, que es un resumen de lo que está en el reglamento. Por favor, alguna pregunta, interrumpa, cortan. Si no me escuchan, me avisan para que yo sepa y volvemos para atrás, ¿sí? Entonces, el criterio de conformidad, criterio y control de conformidad del hormigón está en el reglamento CIRSOC 201, capítulo 4, ¿sí? Bueno, ¿a qué se refiere con el criterio de conformidad? Bueno, son las disposiciones de lo que decíamos recién, destinadas a establecer si el hormigón que se colocó en una estructura cumple con los requisitos especificados, ¿sí? Uno tiene que verificar que lo que uno está pidiendo es efectivamente lo que está recibiendo, ¿sí? Esto no es más que compra y venta. Uno vende hormigón y ustedes compran hormigón. Bueno, cuando ustedes van a comprar hormigón, le piden a la planta de hormigón un hormigón de determinadas características: resistencia 25 megapascales, asentamiento 12 centímetros, tamaño máximo 19 milímetros. Hay veces que el contenido de cemento es un requerimiento, entonces dice contenido mínimo de cemento 360 kilos, contenido de aire del 3%, densidad de 2400. Bueno, son requerimientos. Ustedes van y compran. Cualquier cosa que ustedes en el mercado van a comprar, plantean requerimientos. Quiero comprar lo que a ustedes se les ocurra comprar, ustedes plantean distintos requerimientos: tamaño, forma, geometría. Para el hormigón es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, les decía, es lo mismo en el sentido de que tienen
como cualquier otra cosa que compran, tiene exigencias, ¿sí? A eso me refiero. En el capítulo 4 están referidas las propiedades del hormigón en estado fresco y en estado endurecido. Son las dos cosas que yo tengo que verificar y corroborar del hormigón, estado fresco y estado endurecido. Esto es algo muy importante que está acá puesto en el reglamento. ¿Quién es el que controla la calidad de un hormigón? Yo les pregunto, yo les planteé bien recién, cuando ejecutan la obra hay dos partes intervinientes, quien provee el hormigón y quien ejecuta la obra propiamente dicha, ¿sí? Bueno, ¿quién es el responsable de la calidad de ese hormigón? Es la pregunta que le hago. ¿Se entiende la pregunta? Y los dos, Inge, Muy bien. el que recibe y el que lo produce. Exactamente, los dos son responsables. Esto, por favor, chicos, se lo llevan siempre grabado en la memoria. Los dos son responsables de esa calidad del hormigón. ¿Quién produce y quién lo está trabajando el hormigón? Quien produce el hormigón hace su dosificación correspondiente de acuerdo a los requerimientos que ustedes le han dado, entonces va a plantear la dosificación en obra, va a determinar si hace falta aditivo o no, si cumple, si hace falta que tenga determinada temperatura, deberá tomar todas las acciones necesarias para hacer que su hormigón cumpla con ese. Pero ahora bien, yo voy y entrego el hormigón. Y de ahí lo que pasa de la obra hacia adentro es responsabilidad de quien está en la obra. Ejemplo, ustedes van y piden un hormigón H25 con 30 grados de temperatura máxima, tamaño máximo 3/4 de pulgado, asentamientos 12 centímetros, etcétera, y la planta dosificadora tiene en cuenta todo eso y diseña y dosifica el hormigón para cumplir con los requerimientos que ustedes le están solicitando. Entonces, hace sus pruebas, hace todo lo correspondiente para llegar a ese hormigón. El que usted me pide H25, asentamiento tanto, tamaño máximo tanto, llego a la obra y le entrego esto. Por supuesto, después veremos la resistencia, pero hasta el momento es la única que me va a quedar ahí sin controlar, sin verificar en el mismo momento. Entonces yo digo, bueno, esto es lo que te estoy entregando. De ahí a lo que vos haces adentro con el hormigón, corre por responsabilidad tuya. ¿Y qué es lo que puede hacer? Bueno, hemos dicho, el hormigón hay que vibrarlo, hay que compactarlo, hay que curarlo. Si yo dentro de la obra no ejecuto ninguna de esas tareas, y es muy difícil que el resultado sea satisfactorio, o si es satisfactorio salió de casualidad. Debo tener todos los recaudos necesarios para poder manipular ese hormigón correctamente y no tener desperfecto o no conformidades. El hormigón, por ejemplo, no puede tener una altura de caída más de 1,5 metros de altura, libre. Bueno, si yo no tomo los recaudos y estoy llenando un panel o una columna de 3 metros de altura y lo lleno desde arriba como si nada, bueno, después de haber dicho muy bruscamente, pues después no me puedo ir a quejar a la planta de hormigón el resultado que yo tengo si yo lo manipulé mal al hormigón. Y en ese sentido el reglamento plantea y dice muy claramente, lo dice apenas empiezan a leer el capítulo 4, dice, los resultados de los ensayos y registros, estoy leyendo este último párrafo, resultados de los ensayos y registros de control interno y o externo de la planta elaboradora no exime al director de obra de realizar los ensayos de control de conformidad. ¿Qué significa eso? Que si la planta de hormigón tiene todos sus registros, moldea sus probetas, tiene todo bajo control, no exime a ustedes que están como director de obra de hacer los ensayos correspondientes para el control de conformidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que verificar la resistencia del hormigón que sea H25, ¿quiénes son los que van a moldear probetas? ¿Y quién más? El cemento
quien ha producido el hormigón. Exactamente, las dos partes. Entonces, y esto es muy común que pase, que como ven que la planta elabora probetas, la obra no llena sus probetas. No, cada uno, porque quien llena las probetas digamos, quien ejecuta la probeta es el dueño de esa probeta. Entonces, yo voy y la ensayo donde yo crea conveniente y donde considere que tengo que ensayarla. Y el resultado que me dé es mi resultado y te lo voy a discutir a muerte, en el sentido de que si yo dije que tenía que ser, si yo planta de hormigón, me pongo al lado de la planta de hormigón y digo, bueno, te tenía que entregar H25 y he moldeado las probetas correspondientes, voy y las ensayo y me da 25, y me da H25. Y vos, después el cliente viene y me dice, mira, vos sabés que me han aparecido fisuras acá y me aparece, para mí que no es H25 lo que vos me has dado. Bueno, yo te voy a decir, ¿dónde están tus probetas? ¿Dónde está el resultado de tus ensayos de compresión que dice que no es H25? No, no he moldeado probetas. Y bueno, es problema tuyo que no hayas moldeado probetas. Yo he moldeado las mías, cumplí con mi trabajo y a mí me ha dado H25, con lo cual el problema es tuyo. Eso es muy común y pasa al revés también, que sea el de la obra quien ejecuta las probetas, la planta no elabora, no ejecuta las probetas, perdón, y después, bueno, vienen los problemas cuando mientras todo está bien, no pasa nada, pero surgen las discusiones cuando hay un problema, un conflicto. Obviamente, y cuando hay un conflicto, lo mejor que puede haber, lo más sano para todas las partes, es que las dos partes hayan hecho correctamente las tareas. De tal manera que si hay un problema, salta a la luz el problema, uno pueda darle solución, pero mientras haya incertidumbre, bueno, se van a echar la culpa unos a otros y el problema sigue sin solucionarse. Porque solucionar el problema implica un dinero, un gasto de dinero que alguien lo tiene que poner. Entonces, lo más sano, y esto chicos les transmito para ustedes que se van a desenvolver en la vida profesional, lo más sano es siempre moldeen probetas, no cuesta nada moldear probetas, no cuesta nada exigirle a la planta que moldee las probetas. Te van a decir no tengo molde, bueno, es como el que cualquier, no sé, es como el que vayan no sé, van a comprar algo, vayan a comprar cerveza y en un bar y le digan, bueno, pero trae tu vaso, no, vos estás vendiendo un producto, tenés que entregármelo como corresponde. Y ese entregar como corresponde significa que tengo que tener todos los medios necesarios para asegurar que eso pase. Entonces, la excusa de que no tengo moldes no es válida, digamos. Que ir y tener para controlar el hormigón, tengo que tener una persona capacitada para moldear las probetas, para hacer los ensayos, ni hablar, para una prensa que esté certificada, que esté contrastada para que el resultado sea válido. Porque como les digo, mientras todo funciona bien, nadie se enoja. El problema surge cuando en la obra ya terminada aparecen los vicios ocultos, aparecen fisuras, aparecen descascaramientos, aparecen colores extraños. Bueno, entonces dicen, bueno, ¿de quién es la culpa? Y ahí empieza un ir y venir de informe contra informes, de peritaje, etcétera, que termina siendo muchísimo más caro que haber moldeado las probetas cuando correspondía. Entonces, si un hormigón es conforme y yo tengo que levantar esa estructura o reforzar la estructura o reemplazar ese hormigón, es mucho más caro que haber invertido en un par de moldes de probetas de hormigón y hacer el ensayo correspondiente. ¿Sí? Bueno. Eso es importante entonces lo que ya el reglamento lo plantea. El control que pueda tener la planta de hormigón, que son resultados internos, no exime a quien ejecuta la obra de hacer los ensayos correspondientes. Porque esos ensayos, quien los ejecuta es el dueño, por así decirlo. Si yo planta de hormigón hago mis controles, mis
esos resultados son míos, son de la planta. Y vos no me lo podés venir a discutir porque son míos. Yo tengo como planta de hormigón, tengo toda la buena voluntad de mostrarte mi registro, de que vos participes del ensayo, que lo veas, todo lo que vos quieras, pero son resultados míos, no lo podés, no te lo podés ni siquiera llevar ni usar. Y lo mismo pasa con la obra. La obra está obligada a ejecutar sus propios ensayos. Lo más sano es que siempre puedan contrastar, comparar los dos resultados. Si a uno le da bien, el otro da mal, bueno, a ver qué ha pasado, ¿sí? No, se moldeo mal las probetas, o mira, la persona que he puesto que haga el moldeo de probetas no sabía, lo hizo mal. Bueno, fíjense que sano sería si siempre encontrara algo en qué contrastar, ¿sí? Que a veces pasa que ustedes llegan a la obra y quien ejecuta el ensayo de asentamiento no estaba el laboratorista y lo han puesto al primer operario que se cruzó por el camino a que haga asentamiento y resulta que no sabe hacerlo, nunca lo hizo, no tiene idea de qué le están hablando y lo ponen a hacer una determinada tarea. Bueno, capaz que alguien le dice, mira, hacerlo de esta forma y termina zafando y sacando un valor, pero no significa que ese valor sea el correcto. Lo mismo cuando van a moldear probetas, le dicen, no, llenar en 3 capas y meterle varilla 25 veces, capaz que ni sabe, capaz que no ha contado 25, o le importa muy poco si son 3 capas y 25 golpes, entonces la llena como puede, como sabe, como quiere, y después todo lo que pase en la estructura está referido a ese valor que puede tener un vicio. Entonces fíjense lo importante que es recopilar información, hacer los ensayos, hacerlos a conciencia, tomar los resultados seriamente para poder poder tomar decisiones, ¿sí? Eso es lo importante, poder tomar decisiones. Bueno. El reglamento CIRSOC plantea un plan de muestreo. Lo que vamos a ver acá es un plan de muestreo. ¿Qué es lo que plantea el reglamento? Que es como un requisito mínimo. De ahí para arriba, todo lo que ustedes quieran. El reglamento te va a decir, mire, saque como mínimo esta cantidad de probetas, cada determinado volumen de hormigón. De ahí, si usted quiere sacar más, saque toda la que quiera. Yo le estoy garantizando que con ese mínimo está cumpliendo, está abarcando determinado volumen de hormigón que le permita controlar. Es un plan de muestreo mínimo que plantea el reglamento. Y además, los criterios de conformidad del reglamento tienen en cuenta, ¿sí?, los sistemas de control de producción correspondientes a la elaboración del hormigón y los controles de conformidad realizados por el director de obra. Lo que decíamos recién, el criterio de conformidad contempla a las dos partes que intervienen en la obra: la producción del hormigón y la dirección de obra, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, me aguardan 5 minutos, 2 minutos que busque agua, por favor. El reglamento establece lo que son dos modos de control de conformidad, que algo lo vimos cuando definíamos la resistencia de diseño del hormigón. ¿Se acuerdan que había para modo de control 1, modo de control 2, un determinado valor de estimar la resistencia de diseño? De diseño. Bueno, eso está relacionado con lo que plantea acá, en este capítulo 4, los modos de control de conformidad. Y son dos modos, modo 1 y modo 2. Modo 1 y modo 2. El modo 1, ¿sí?, definamos lo que es un modo 1 y después, por descarte, vamos a tener definido lo que es modo 2. El modo 1 es un hormigón producido en una planta productora que opera con un sistema de calidad y el director de obra tiene acceso al control de producción de la planta y conoce los registros. Bueno, eso es lo que es un modo 1. Mientras la planta esté operando bajo un sistema de calidad determinado, está bajo un sistema de calidad determinado y el director de obra tiene acceso a la producción y a los registros.
Eso significa que la planta, ¿qué es un sistema de calidad? Bueno, que la planta tenga establecido un procedimiento para la extracción de la muestra de los áridos, con la frecuencia determinada, para hacer los ensayos de granulometría, densidad, tamiz 200, contenido de humedad, etcétera. Todo eso lo tiene estipulado la planta y de hecho lo hace, y tiene todos los registros al día. Y algo muy importante, el director de obra, quien va a comprar ese hormigón, tiene acceso a esos registros, de tal forma que uno pueda saber qué es lo que uno pretende con esto, saber qué es lo que está, en dónde me estoy metiendo, qué es lo que estoy comprando, ¿sí? Eso es definido en el modo 1. Modo 2 es todo lo que no, que quede fuera de estas condiciones, ¿sí? Si ustedes no tienen un sistema de calidad o no hay registros de tal manera que el director de obra pueda acceder a esos registros, bueno, me enmarco en un modo 2. Modo 1 es en determinada situación, bajo control, estandarizado, protocolizado, un sistema de calidad, hay registro, etcétera, y un modo 2, todo lo que esté afuera de eso. Que alguien opere con modo 1, modo 2, no significa que el modo 2 esté trabajando mal, ¿sí? O sea, si una planta es deseable, es sano y es muy productivo, cuando vaya a pesar arena, además de la cantidad de arena, estoy pesando agua porque tiene humedad, y obviamente tengo 160, tendré, no sé, 180 litros de agua. Entonces la relación agua-cemento es mayor y la resistencia va a ser menor, ¿sí? Básicamente es eso. Fíjense otras condiciones, muestreo periódico del hormigón, control de la producción se basa en seguimientos de resistencia y la matemática estadística, ¿sí? La producción la controlo con herramientas estadísticas y haciendo un seguimiento de la resistencia. Por supuesto, 30 resultados de ensayo, hay todo un análisis estadístico, utilización de tablas y gráficos de control, tal como valor individual, de media móvil, carácter, bueno, un análisis profundo, estadístico. Eso le va a permitir dosificar bien, hacer un buen hormigón y optimizar las medidas. Bueno, tener acceso a todos estos registros que puedan surgir de controles de balastro, de agua, etcétera. Y acá están los resultados que me respaldan. Bueno, se lo escuchábamos grabar. les decía que todos los registros que están disponibles, esos registros, no hay nada que esconder. Cuando uno pide Se escucha entrecortado, profe. un determinado hola, hola. Bueno, les decía ahí justo al final, antes de que se corte, que todos los registros que la planta genera para hacer su control de hormigón, quien va a ejecutar la obra con esa planta elaboradora, puede acceder a esos registros y es lo más sano que así suceda, de tal manera que no haya nada porque de hecho no hay nada que esconder. Entonces, si uno pide H25 con determinadas características y quien compra ve que hay un registro que ustedes llevan detallado, exhaustivo, que le permite mejorar, bueno, es sano compartirlo, es algo que tenga acceso, no es algo secreto, ultra secreto, ¿sí? Eso es lo que les decía justo antes de cortarse. Bueno. En el reglamento para el modo de control 1. El campo de validez, cuáles son las condiciones y qué condiciones tengo que verificar, qué es lo que tengo que verificar. Y hacia ahí vamos, digamos, los valores esos de ensayos que uno determina, qué es lo que verificar de esos valores.
cuánto me tienen que dar, cuándo va a ser aceptable y cuándo no va a ser aceptable. Bueno, criterio de conformidad para modo de control 1. Vamos a ver modo de control 1. Hay dos cosas, en los dos modos hay dos cosas a verificar, ¿sí? No lean, por favor, o primero me escuchan y después lo leemos con atención. Esas dos cosas a verificar son estas dos ecuaciones. La primera, la de arriba, es acá de FM3, CM3, son media móvil de 3 resultados. Y después la resistencia individual de Dije, cada ensayo. Acuérdense. Sí, disculpe, vengo del otro grupo y diga. usted ha salido. En el otro grupo. Ajá. Veamos qué verifica modo de control 1 y modo de control 2. ¿Sí? Modo de control 1, modo de control 2. Bueno, son dos verificaciones que tengo que hacer para los dos modos. Veamos qué es lo que pide para modo de control 1. ¿Sí? Dice, se considera, esto está texto de reglamento, se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada cuando se cumplen estas dos condiciones. Primera condición, la resistencia móvil, la resistencia media móvil de todas las series posibles de 3 ensayos consecutivos, cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada. Esto es lo que estamos escribiendo acá. Yo tengo la resistencia especificada, son 20. La resistencia media móvil, lo que pide acá, es cuando yo analizo 3 ensayos consecutivos. ¿Sí? Ensayo 1, 2 y 3, saco un promedio de 3, de esos 3 valores. Ensayo 2, 3 y 4, saco un promedio. Cada uno de esos promedios de 3, de A3, de grupos de A3, tiene que ser mayor o igual que el H25 que estoy planteando ahí como ejemplo. Ahora cuando veamos un pequeño ejemplo gráfico vamos a entender un poquito más, pero voy tomando valores de media móvil de A3, es lo que está planteando acá. Media móvil de todas las posibles series de ensayos consecutivos tiene que ser mayor o igual que la resistencia especificada. Y la otra condición es que la resistencia, dice, el resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada menos 3,5. Recuerden que la resistencia de un ensayo era el promedio de 2 probetas o de 3 probetas según lo que yo haya sacado. Entonces, para modo de control 1, ese valor promedio debe ser mayor o igual que F'C menos 3,5 megapascales. Me permite perder, por así decirlo, control 1. ¿Sí? El modo de control 2, ¿qué imaginan ustedes? Va a ser más, ¿cómo se dice? Más exigente que este o menos exigente, el modo de control 2. ¿Me están escuchando, chicos? Hola, hola. ¿Cómo es la pregunta, profe? No se escucha. El modo de control 2. Estas son las condiciones que tiene que cumplir el modo de control 1. Estas dos condiciones se tienen que cumplir. Ahora bien, el modo de control 2, ¿qué imaginan ustedes? ¿Va a ser más exigente que este o menos exigente? Va a ser más exigente, va a ser más exigente. Y eso es lo que plantea, esto es modo 1, fíjense lo que plantea para modo 2. Para modo 2, en el modo 1 yo tenía que la resistencia media tenía que ser mayor o igual que F'C. Acá me pide F'C más 5 megapascales. ¿Sí? Lo pongo una encima de la otra. Este es modo 1. La media móvil de 3 resultados mayor que F'C. Y acá me suma 5 megapascales. Me exige 5 megapascales más. Y para la resistencia
individual de cada ensayo que me permitía perder 3,5 megapascales, en este caso tiene que ser mayor o igual que los 25 megapascales. ¿Sí? Fíjense cómo uno es más exigente que el otro. El modo 2 es más exigente que el otro. Ahora con un ejemplo lo vamos a ver bien. Veamos rápidamente un pequeño ejemplo que tengo acá, para que entendamos un poquito. Vamos a suponer que esto es un tramo de un pavimento, ¿sí? ¿Están viendo acá la planilla de cálculo? ¿La están viendo en este momento? Pique. Sí, sí, se ve. Vamos a suponer que yo tengo este pavimento, estoy hormigonando este pavimento, ¿sí? Entonces tengo delimitado los 7 lotes que constituyen este tramo de ruta que acabo de hacer, ¿sí? O de una calle, de una avenida que acabo de pavimentar. Entonces tengo estos 7 lotes perfectamente identificados. Están ahí con línea de trazo, el lote 1, la X, donde está indicado, es en donde yo he moldeado la probeta. Yo moldeo probetas hacia el final del lote, es decir, el camión tendría que haber hecho un dibujito más, una flechita acá. El camión viene, empieza a hormigonar desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Y antes de cortar, de terminar su volumen, saco una muestra de hormigón, ¿sí? Recuerden que cuando saco una muestra no es una probeta, por lo menos saqué dos, ¿sí? Representando a ese lote, a la edad de ensayo que yo vaya a ensayar, 7 días, 28 días, etc. Entonces ahí la X me está indicando en qué punto he sacado la probeta de las probetas de la muestra. Lo podría haber sacado en el medio, o sea, a medida que descargaba el hormigón, decidí sacar en el medio, por dar un ejemplo. Bueno, esa sería esa situación. Voy descargando el hormigón, cuando más o menos veo que está en la mitad del volumen del hormigón, saco la muestra correspondiente. ¿Sí? Bueno, son distintas, o puedo hacerlo al principio. Puedo decir, bueno, apenas descargue el hormigón, lo hago al principio, ¿sí? Esas son cosas que ustedes van a plantear en obra, ¿sí? Bueno. Entonces acá tengo 7 lotes, a cada lote, acá yo quería hacer algo, déjenme que haga algo antes, por favor. Bueno, ahí para tapar un poco y lo vamos descubriendo por partes, ¿sí? Para que lo vayamos viendo. Bueno, entonces yo agarro yo tengo esto delimitado los 7 lotes, ¿sí? Y de cada lote saco 2 ensayos, entonces 2 probetas, perdón. Fíjense que la muestra 1 está constituido por una probeta 1, probeta 2, probeta 1, probeta 2. Y cada una de las muestras son 2 probetas individuales, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, jefe. Bueno, ¿qué debería verificar? Es decir, bueno, esas 2 probetas yo agarro y saco el promedio de los dos de estos resultados. Es decir, saco el promedio, resultado de un ensayo es el promedio individual de estas que constituyen ese ensayo, ¿sí? Entonces saco el valor promedio. El promedio del 32-36 y así para cada una de las muestras, ¿sí? Ahora bien, ¿qué debía verificar yo de ese valor promedio? ¿Se acuerda alguno de las condiciones que la condición que tenía que verificar cuando sacaba 2 probetas? Aunque sea alguna idea, no digo que sea exacta, pero Tiene que ser mayor o igual a 15%. la diferencia, vamos a tomar Claro. la muestra 1, la diferencia entre 36 y 32 debía ser menor que 15% del promedio. Así para cada una de estas. Entre 35 y 33, la diferencia menor que 15% del promedio. Entonces lo que hago acá es, a los efectos que ustedes lo vean, la diferencia entre el resultado 1 y el resultado 2, y acá
cuánto es el 15% del promedio y tengo que verificar que esta diferencia sea menor, en cada uno de los casos, sea menor que el 15% del promedio, ¿sí? Porque si alguno me da al revés, debo descartar esa muestra. Significa que esa muestra tiene mucha dispersión. Por eso la debo descartar. No la puedo analizar, porque tiene mucha dispersión, ¿sí? Entonces acá verifico que cada muestra cumpla con lo que pide el reglamento, que la diferencia entre el resultado individual 1 y 2 sea menor que el 15% del promedio, ¿sí? Fíjense que en todos los casos se verifica esto, ¿sí? Acá, muy bien, se verifica, se verifica, se verifica, ¿sí? Entonces, todas las muestras son aceptables desde el punto de vista de la homogeneidad de los resultados, ¿sí? Bueno, hasta ahí he verificado las muestras individuales. Ahora bien, yo tengo que ir y plantear las dos condiciones que planteaba el reglamento, para modo 1 o para modo 2. Generalmente las plantas trabajan con modo 2 porque no todas están, son muy pocas las plantas que están certificadas, ¿sí? Entonces voy y me fijo para modo 2 qué era lo que me pedía el reglamento, y me pedía esto. El ejemplo lo vamos a plantear como si fuera un modo 2. Un modo 2, que la media móvil de 3 resultados me dé consecutivos, me dé mayor que F'C más 5, y que la resistencia individual de cada ensayo me dé mayor o igual que F'C. ¿Sí? Estas son las dos verificaciones que tengo que hacer. Entonces, yo voy acá y tengo que verificar esas dos cosas. Que el resultado individual de cada ensayo sea mayor o igual que F'C. Yo he planteado, hemos dicho, un H25. Entonces, cada uno de estos valores, que están en la columna 3, esta celeste, debería verificar que me dé mayor que 25 megapascales, ¿sí? Fíjense que hay uno que no cumple, que es este, el de la muestra 4, ¿sí? El resto todo cumple, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven bien? Sí, Y la otra verificación que yo tengo que hacer es la media móvil de 3 resultados consecutivos. Es decir, sacar el promedio de 3 resultados consecutivos. ¿Cómo voy a trabajar? Voy a trabajar de la siguiente forma. De la muestra 1, 2 y 3 saco un valor promedio. Saco un valor promedio. Ese valor promedio tiene que ser mayor o igual que F'C más 5. F'C es 25, más 5 megapascales son 30, es decir, que la media móvil, el promedio de esos 3 resultados de ensayo me tiene que dar mayor que 30 megapascales. Esa es la muestra 1, 2 y 3. Después yo hago lo mismo con la muestra 2, 3 y 4. Son 3 ensayos consecutivos. Y después hago con la muestra 3, 4 y 5. Y después hago con la muestra 4, 5 y 6, y finalmente en la media móvil 5, 6 y 7, los 3 ensayos consecutivos. Y es lo que voy a verificar acá en este punto. Entonces, la primera era, bueno, acá en la columna esta 6, la verificación individual de la muestra. Se cumple que me dé la diferencia mayor que 15% del promedio. Y en estas dos columnas que tengo acá, estoy haciendo la verificación que me da el reglamento para el modo de control 2. La resistencia individual mayor que F'C y la resistencia media de 3 resultados consecutivos mayor que F'C más 5. Entonces, toda esta, acá de marcado con amarillo, esta no verifica, porque tengo un H25, me da menos que 25. Entonces acá de marcado con amarillo, la muestra 4 es una muestra que no está cumpliendo, ¿sí? Esta no verifica desde el punto de vista individual. La voy a pintar ahí de verde. La otra que no verifica es esta, la segunda condición es F'C más 5. Fíjense que la muestra 1, 2 y 3 verifica perfectamente. La muestra 2, 3 y 4 no verifica. El promedio ahí no verifica.
Después, las otras muestras sí, la 3, 4 y 5 verifica, la 5, la 4, 5 y 6, y después las 5, 6 y 7 también verifica. Entonces tengo dos patrones que no están verificando. Uno la resistencia individual y otra la resistencia media móvil de las muestras 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo identificado qué es lo que no está cumpliendo con la condición que pide el reglamento. Entonces tengo que, en función de eso que no está cumpliendo, tengo que delimitar el lote. ¿Cómo voy a delimitar ese lote no conforme? De la siguiente manera. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, jefe. Bueno, estas son las condiciones que acabamos de ver que teníamos que cumplir. Entonces dice el reglamento, ¿cómo voy a delimitar el lote no conforme? Bueno, de la siguiente manera. Si acuérdense que acá no cumplía una resistencia individual y un grupo de resistencia media móvil, la media móvil 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, veamos ese resultado, el de la media móvil que no cumple. Dice, si una o más medias móviles, en este caso es la media móvil 2, 3 y 4 la que no cumple, ¿sí? No cumple con el criterio de conformidad que le corresponde según el control adoptado, se considerará defectuoso todo el hormigón recibido durante el periodo comprendido entre la extracción de la primera y la última muestras utilizadas para el cálculo de la media móvil. Es decir, si la media móvil, como nuestro ejemplo es la que no cumple, es la media móvil del hormigón 2, 3 y 4, voy a considerar defectuoso todo el hormigón representado por las muestras 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, jefe. Sí, Y jefe. y en el caso del resultado individual, dice, si un ensayo individual no cumple con el criterio de conformidad de los valores individuales, se considerará defectuoso todo el hormigón recibido durante el periodo comprendido entre la extracción de la muestra anterior y posterior más próxima a la defectuosa, cuyos resultados individuales satisfagan el criterio de conformidad. O sea, la muestra 4 es la que no cumplía, la pura y exclusivamente la muestra 4, bueno, me voy hasta una muestra anterior y una muestra posterior, en el punto donde saqué probeta, y considero defectuoso todo ese hormigón. ¿Sí? En un gráfico, lo que tendría sería lo siguiente. Vamos acá, yo tengo la media móvil 2, 3 y 4 es la que no verifica. Entonces yo voy a acotar ese volumen y voy a decir, mira, el lote 2, 3 y 4, esto que está acá es un lote no conforme, porque la media móvil no cumple. Y el otro que no cumplía es el 4. Entonces yo sé que el 4 entero se lo descarta. ¿Y qué es lo otro que descarto? Me voy hacia atrás, hasta donde saqué la otra muestra, y me voy hacia adelante, hasta donde saqué la próxima muestra, que es lo que pide el reglamento. El reglamento dice, se considerará defectuoso todo el hormigón recibido durante el periodo comprendido entre la extracción de la muestra anterior y posterior más próxima a la defectuosa. Entonces acá yo digo, el lote 4, el que no está, la muestra 4, la que no cumple, bueno, me voy hacia atrás, hacia la muestra 3, donde saqué la probeta, ahí en este punto, donde está la X. Y en el lote siguiente, donde saqué la muestra, ahí. Entonces considero defectuoso todo el hormigón que está encerrado en estos círculos rojos que acabo de marcar. Fíjense qué importante acá. Acá a simple vista, ustedes me decían, bueno, solamente hay dos probetas que me dan menos que H25. ¿Sí? Porque esa realidad, yo tenía un H25 y fíjense que nada más que dos probetas me han dado menor que 25 megapascales, todo el resto me ha dado más que 30 inclusive. Sin embargo, cuando aplico lo que me pide el reglamento para delimitar el volumen de hormigón no conforme,
he descartado más de la mitad de todo el hormigón que acabo de recibir. ¿Sí? Entonces ahí estoy considerando todo este volumen entre este lote, lo voy a pintar, simplemente lo voy a pintar de color distinto. Todo este lote que está acá en el medio, ese es un lote no conforme, el que está ahí en rojo. ¿Sí? Y ustedes dirán a simple vista, solamente me daban dos probetitas, me han dado menos que 25 megapascal. Entonces, fíjense cómo es de exigente el reglamento a la hora de garantizar la resistencia del hormigón. ¿Se entiende? Esto cuando lo hagamos en un ejercicio lo van a entender mucho mejor. Son dos verificaciones muy sencillas, para modo 1, para modo 2, las verificaciones son sencillas. Lo importante es delimitar el volumen de hormigón no conforme. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Bueno, ahora Dice, la pregunta del millón, ¿qué hago con ese hormigón no conforme? Demoler. Antes de eso, antes de llegar a la demolición, el reglamento me va a permitir hacer ahí darme una pequeña ayuda antes de llegar a la demolición. ¿Cuál es esa pequeña ayuda? Lo que tengo que hacer es sacar testigos, ¿sí? Porque acá, ¿qué es sacar testigos? Es hacer una extracción de ese hormigón endurecido con un sacabocado, sacar un cilindro de hormigón de un determinado diámetro y la profundidad que tenga el elemento estructural, sacar un cilindro y ensayarlo a compresión, sacar testigos. ¿Por qué? Porque el reglamento ahí me dice, bueno, no le ha dado los resultados esto, puede ser porque se hayan llenado mal las probetas, porque se hayan curado mal, un montón de cosas pueden haber pasado entre que usted moldeó las probetas y ha hecho el ensayo que le dio, que haga que ese resultado sea medio de no conforme. Entonces, antes de esa situación de llegar a demoler, a levantar el hormigón, el reglamento me permite controlar la resistencia a través de testigos. Y para ¿El sacar, testigo sería uno por lote? no, el testigo se saca el doble de lo que decía la tabla. ¿Te acuerdas cuando sacaban la cantidad de, de muestras que debía sacar? 5 muestras por lote o 3 muestras por lote en función del volumen, etcétera. Bueno, Sí. cuando se saca testigos, se saca el doble de esa cantidad. Ah, bien, bien. ¿Sí? Se Gracias. saca el doble. Entonces, fíjense, verificación a realizar cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada. Bueno, obviamente, acotar el lote o fracción de lote no conforme, lo acabamos de hacer nosotros. ¿Cuál es lo que está no conforme? Extraer una cantidad de testigos igual o mayor al doble del número de la muestra indicada en la tabla correspondiente. O sea, la cantidad de muestra que nosotros sacábamos para hacer el testeo del hormigón, sacar el doble en el caso de hacer testigos. Bueno, por supuesto los testigos tienen que ser ensayados bajo la supervisión de obra, extraídos en lugares que no afecten la estabilidad de la estructura, obviamente. Hay todo un procedimiento para preparar el testigo, para ensayarle el testigo, etc. El diámetro de los testigos debe ser igual o mayor que 3 veces el tamaño máximo del agregado y nunca menor a 7,5 centímetros. Y la relación altura-diámetro, la esbeltez, tiene que estar comprendida entre 1 y 2, ¿sí? Del testigo. Van a sacar un testigo, lo van a perfilar, lo van a dejar en condiciones según la norma 1551 y ensayarlo según la norma 1546 y tienen que cumplir lo siguiente para modo de control 1 y para modo de control 2. Para modo de control 1, de los testigos mayor que 0,85 de F'C y la resistencia individual de cada testigo mayor o igual que 0,75 de F'C. ¿Sí? Y en el caso para el modo de control 2,
el promedio de los testigos tiene que ser mayor o igual que esta expresión, 0,85 de F'C más 5, y la resistencia individual mayor o igual que 0,75 de F'C, ¿sí? Son verificaciones que tengo que hacer en el testigo. Si la resistencia de los testigos no cumple con estas dos condiciones, ya sea para modo 1 o para modo 2, la dirección de obra o la inspección está en todo su derecho de remover ese hormigón, ¿sí? Está en todo su derecho de hacerlo, de solicitar que se reponga el hormigón. Por eso es importante tener todos los resultados de ensayos que garanticen la calidad del hormigón, ¿sí? Porque hay muchas cosas en juego acá. Entonces, fíjense que por dos resultados de probetas, con el ejemplo que me daban menor a 25, eran dos nada más, yo estoy sacándome prácticamente el 60% de toda la obra hormigonada. Entonces, fíjense la importancia de sacar probetas, moldearlas correctamente, curarlas correctamente y ensayarlas y hacer un buen análisis de los resultados para poder darle conformidad a ese hormigón. No es poca cosa darle conformidad. Cuando hacemos hormigón, todos estamos rogando que nos dé la resistencia que tiene que dar. Bueno, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer a conciencia. ¿Es difícil? No, no es difícil al cumplir con estas características, con estas condiciones que está pidiendo el reglamento. No es difícil. Siempre y cuando uno haga bien las cosas, trabaje bien con la dosificación, trabaje bien con la manipulación del hormigón, los resultados no deberían por qué fallar. Pero bueno, hay que tener siempre digamos, son controles muy exigentes y hay que estar a la altura de esa exigencia. Entonces, para entregar un hormigón H25 no es solamente que la probeta me dé más que 25 megapascales, no es solamente eso. Hay todo un control, un seguimiento de los materiales, de la producción, del hormigón fresco, del hormigón endurecido que tenemos que hacer para garantizar la buena calidad del material. No es solamente que dé más que 25 megapascales y listo, me voy a dormir tranquilo. Fíjense que todo lo que tenemos que controlar, todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder garantizar esa resistencia. Hay plantas de hormigón que lo hacen muy bien y cumplen muy bien, y son modo 2, ni siquiera están certificadas, pero trabajan muy bien y lo hacen y cumplen con lo que pide el reglamento. Y hay plantas que no. Y bueno, ese hormigón tiene sus costos, digamos, reponer un hormigón tiene un costo, perder un cliente tiene un costo, que la estructura se venga abajo tiene un costo. Bueno, no es lo deseable. Hay que hacer, simplemente hay que hacer bien las cosas. No cuesta más hacer bien un buen hormigón que hacer un mal hormigón. Cuesta exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero bueno, las consecuencias son muy distintas, muy distintas. Con un buen hormigón uno duerme tranquilo. Con el mal hormigón, en cualquier momento tiene que salir a poner plata para reponer hormigón, reponer estructuras, ni hablar si hay vidas en juego, vidas humanas en juego. Así que bueno. Para cerrar, que no hay más para decir, a ver, creo que no. Bueno, simplemente mencionar que el reglamento también tiene el criterio de control de conformidad para el estado fresco y para la durabilidad del hormigón, ¿sí? Acá nosotros nos hemos acotado simplemente a verificar la resistencia. Por acá está, acá estos tres controles los plantea en el capítulo 4, resistencia especificada, requisito de durabilidad y propiedades en estado fresco. Bueno, eso hay criterio de conformidad para cada uno de esas controles que uno hace. Bueno, ¿alguna pregunta? No, Inge, Bueno, listo entonces. Se ha hecho largo. Ya estamos terminando con la parte de hormigón. Nos queda una clase de que es la parte de ensayos no destructivos que vemos mañana, o plantas de hormigón. Ya vamos a ver qué es lo que damos. Y ya estamos casi terminando.
y de ahí pasaríamos a ceros, y quedan 2, 3 temitas. Bueno, nos quedan 2 semanas más o menos de clase. Digamos, la que está en curso y 2 semanas más aproximadamente. Así que ya estamos terminando ahí el dictado de la materia. Tienen hasta el viernes, hasta el día viernes para ponerse al día con los trabajos prácticos hasta el 4. Ya voy a subir el trabajo práctico 5, que es la parte de dosificación de hormigón, el práctico 6, que es de esto de conformidad que acabamos de ver, y bueno, ya va quedando cada vez menos para cerrar la materia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, Con respecto a los prácticos, dije, no sé si habló con los ayudantes, porque ellos pusieron en los prácticos trabajo completo, pero no sé si eso sería trabajo aprobado o algo de eso. No sé si sí, habló. no Ah, hablé, bien. pero me imagino que si dice completo porque ya está, pero ya te digo que aclaren por las dudas. Ah, bien, perfecto. No, no me dice que si dice TP completo es porque no hace falta que cambies nada. ¿Por qué, perdón? ¿Qué Ah, no te bien, escuché? bien, gracias. No hace falta que cambie nada si dice TP completo, es que está bien. En cambio, si te pone, por ejemplo, algún comentario, te falta tamaño máximo, módulo de fineza, sí tienes que ponerlos y volverlo a mandar. Bien, bueno, Inge, yo le quería hacer una consulta. diga. Tema, ¿cómo nos van a evaluar? ¿Ya tienen planeado algo? No, examen final directamente. Ah, buenísimo, Inge. Examen final, sí. Muchísimas gracias, profe. No, sí, y más con lo que cuando me empezó la clase que me han hecho enojar porque he tirado un par de preguntas muy sencillas y no estaban, o estaban dormidos o no estaban con mucha ganas de contestar, pero eran preguntas muy fáciles, muy sencillas y no me han sabido. Era fácil, Inge, yo consulta. ¿Qué? Estaba dando, estaba dando consulta a los chicos, por eso se me echó larga la consulta para los chicos y por eso sí dimos una cosa. Bueno, Que después yo comienzo a contestar. Siempre contesto yo, pero bueno. está bien, bueno. Bueno, era... No, de verdad, tiene que... No Se enojó el Inge hoy. nos vamos a tomar parciales, pero tienen que seguir siguiendo la materia, chicos, porque si no, es todo un hilo conductor lo que te va. Bueno, hay cosas muy elementales que le hemos dicho varias veces, lo hemos mostrado varias veces en video, hemos hablado al respecto, y les tiene que ir quedando algo. Yo no entiendo que estén cursando otras cosas, todo, pero les tiene que ir quedando algo. Pues. Si no, es como que vengo, si no les doy el libro y nos vemos directamente en el examen final y estudien solo. Bueno, es una participación de los dos, de ustedes, de mía porque tengo que dar la clase y de ustedes porque tienen que ir siguiendo un poquito, si no se vuelve más, es más costoso para la misma clase. Si yo pregunto cómo es el ensayo de asentamiento y ninguno responde y tengo que volver a explicarlo, y es como ir traccionando de vuelta todo en dulce de leche, ¿entienden? Es como que se vuelve más difícil, eso. Pero bueno, sigamos adelante, nos vemos mañana, ¿sí? Profe, Sí, Listo, hasta luego. yo le quería preguntar de los PDF, estos que vemos en la clase, que no están en el CUB, digamos, o sea, pero, o sea, pregunto si usted no los sube como para estar leyéndolos y tenerlos a mano, a estos, los que les llamo en clase. bueno, yo lo iba subiendo a medida que pasaba la clase, si lo quieren antes, no queda mucho, pero bueno, sí, yo lo subo, no hay problema. Dale, profe. Y lo de las, o sea, yo tengo algunas clases grabadas, digamos, de las primeras clases y todo eso. Ajá, Y había PDF que desarrollábamos ahí en la clase con usted sí. y no estaban en el cubo, o sea, por eso yo le había mandado un mensaje preguntando y usted me había dicho que algunos que estaban iban a servir, pero no eran los que estaban aquí en la clase.
De las clases que yo he dado están todas subidas, salvo este que hemos dado ahora y el de dosificación que no lo he dado todavía, no lo he subido todavía, pero lo otro está. En mi caso no me aparecen los PowerPoint de las clases anteriores. Y No que sé si los otros chicos. es que no hemos visto en PowerPoint, hemos visto únicamente, en ninguna clase hemos visto en PowerPoint. La de cemento, creo De que lo que está exponiendo ahora me refiero, profe. no, bueno, hemos visto dosificación la semana pasada, que no lo he subido, y hemos visto este ahora, que tampoco lo he subido, pero de ahí todo lo demás para atrás, hemos visto únicamente cementos en un PowerPoint, y nada más. Después la punta de cables y yeso está subido. Lo otro lo hemos seguido con el libro, ¿se acuerdan? Que estaba, lo a poner el libro El libro, y lo íbamos siguiendo de ahí. Por ejemplo, en el tema 2 creo que era cemento, y no me acuerdo bien, la verdad. Yo tengo una clase grabada, digamos, y ahí en la clase había no sé si era un PowerPoint, no sé qué era, pero era así, o sea, era un Power así celeste, era. Y cuando entro al Q, es su Power, digamos, un PDF con rojo, con cosas del Q, o sea, con cosas de la universidad. O sea, es otro. Del cemento Que había dado, simple, no de tengo, pues. cemento simple me estás hablando. Cables y yeso. Sí, De cables y yeso está la punta. Hola, hola. ¿Has oído al CUP?